Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto. Y el día de hoy tenemos un gran tema y un gran invitado, gracias a los Think Tankers acá de México. Ahorita les presento a mi compadre que anda por acá afuera tras cámaras. Pero el día de hoy tenemos a Javier Villamor y les voy a dar un poquito de contexto de quién es Javier. Javier tiene una conferencia que estuvo entregando en la Ciudad de México el sábado pasado, 24 de agosto. La conferencia se llama Geopolítica en un mundo cambiante. Y Javier es doble graduado en periodismo y corresponsal en Bruselas, la Unión Europea y en la OTAN. Es especialista en política internacional y conflictos. Y pues bueno, darle la bienvenida a Javier. Muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar contigo. Por fin te conozco en persona. Y un placer estar en México. Llevaba mucho tiempo con ganas de conocer este gran país y por fin lo he podido conocer de verdad. Llevo ya un par de semanitas, he dado la vuelta a México Central. Claro. Y estoy completamente enamorado. Te tocó estar en Querétaro, creo, Ciudad de México. Exacto. Bueno, la ruta ha sido Guadalajara, Guanajuato, Querétaro hasta Veracruz y luego vuelta haciendo la ruta de Cortés. Y estuviste en el CEPAC también, Estuve ¿no? en el CEPAC, sí, señor. Que fue el 27, el martes, creo el que 24. Fue. 24, perdón, el 24. Ok. De la presentación que di, ¿todo bien? ¿Me faltó agregar algo? Todo bien, bueno, ya son casi 20 años de oficio. Se pasa rápido. Pero ¿Actualmente en dónde estás? vivo en Bruselas. Bruselas. Ahí soy corresponsal en la Unión Europea, en la OTAN y para temas de Bélgica también. Perfectísimo. Y el hecho de que hayas venido acá al CEPAC, principalmente, ¿fue para entregar esta conferencia o fue hablar de otro tema en específico? No, fue para esta conferencia, obviamente por tiempo. Bueno, teníamos 10 minutitos, no da para mucho. Okay. Me quise centrar como periodista. Bueno, pues en este caso yo llevo muchos años estudiando la figura de George Soros. Se me conoce en España sobre todo por eso. Y quería simplemente dar unas 5 pinceladas de cuáles son los puntos en los que las fundaciones como la suya, no es el único, sino que son todas las fundaciones, las multimillonarias, ¿no? Ford Foundation, Rockefeller Foundation, cómo han ido trabajando, qué 5 puntos han tocado en nuestras sociedades para transformar nuestra realidad sin que apenas nos demos cuenta, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¿No? Tema, pues, transformación de valores de hoy en día. Y bueno, pues son cosas muy sencillas, asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y sistema judicial. Excelente. Ahora tengo entendido que precisamente se está atacando, ¿no?, aquí en México, vuestro sistema judicial. Esa es la quinta pata que falta y que con esos 5 puntos, pues prácticamente tienes el dominio de nuestras sociedades, lo que llaman sociedades abiertas, ¿no? En contraposición son las cerradas, que en este caso quizá podamos hablar de la rusa, la china, que obviamente tienen sus desventajas, pero que al menos evitan que haya cierta filtración o injerencia de terceros países, ¿no? Que eso es el nombre de incluso de la organización, Open Society. Exacto. De George Soros. Para quien no lo sepa, bueno, pues él estudió en la London School of Economics y allí tuvo clase con Karl Popper, el ideólogo de esta idea, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos. Y él toma el nombre, se enamora, digamos, se obsesiona con esa idea y obviamente también la pervierte, ¿no? Porque Karl Popper lo que decía era que una sociedad abierta era aquella que se tenía que discutir libremente de todas las ideas sin aplicar la violencia. Obviamente los progresistas hoy en día pervierten también esa idea y dicen, no, lo que no hay que tolerar es cualquiera que sea intolerante, ¿no? Lo que le convierte en intolerante a su vez. Claro. Y a través de esa idea, pues bueno, pues ha creado toda esta paraguas de fundaciones que llevan ya casi más de 30 años y que están en prácticamente todos los lados, ¿no? Yo siempre hago la broma, medio en serio. Cualquier asociación que me meta ahora mismo en la Unión Europea, sea feminista, sea climática, antes o después voy a encontrar en Partners Open Society Foundations. Es increíble, están en todos los lados. Es que eso es un punto que mucha gente lo ignora y mucha gente lo tacha de conspiración. Uh-huh. La página es un portal abierto a cualquier persona. Te puedes meter, bueno, hasta 2020. Y eso que no es lo de antes, ¿eh? Han ido quitando cosas. Han ido quitando cosas porque, bueno, también una cosa que yo noté es que el portal solamente muestra hasta 2021. No trae todavía 2022, 23 y tampoco 24. Pero 2021 para atrás puedes revisar bastante. Hemos hecho el ejercicio varias veces de poner Open Societies, Granted Awards hasta abajo, meterte por país, ver las asociaciones y como bien dices, feministas, de LGBT. Y lo raro, que es un poco lo que quiero escuchar tu opinión, es pareciera que lo que quiere generar es caos. Porque cuando tú ves las apuestas que hace a las fundaciones que hace, hay muchas que son progresistas, pero de repente salpica de dinero a organizaciones que van totalmente en contra de esa narrativa. Incluso asociaciones religiosas en mucho tiempo. Y digo, ¿de dónde viene esto? O sea, pareciera que quiere generar un caos, un choque, o que simplemente está contento con que haya polémica, o sea, no sé cómo explicarlo, pero
¿Coincides en que es así o tú lo ves muy ladeado hacia un cierto tipo de ideas? Bueno, no solo Soros y otros tantos, si te fijas, prácticamente es gente que financia siempre los dos lados, ¿no? Ujú, Nunca pierden, ¿no? Como se suele decir, la banca nunca pierde. claro. En este caso, obviamente, ellos tampoco van a perder, pero sí que es cierto que pues, se trata de generar conflicto, como tú decías. Hay una máxima que es ordo ab caos, ¿no? Orden en el caos, o como decimos en España, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nosotros seríamos los peces, los pescadores serían los otros. En el caso de, has dicho, feministas y demás, obviamente hay una transición, hay una intención de modificar la realidad, en este caso, pues financiando uno, o al menos un tipo de ideas, en el caso también de las drogas, todo el beneficio de las drogas, la despenalización de las drogas, evitar que haya condenas de drogas, todo el tema de la eutanasia. Pero tú has dicho religiosas, y sí que es cierto que no he encontrado en gran número de ocasiones que esto sea así. O en el caso de religiosas, podemos decir como, por ejemplo, católicas por el derecho a decidir, Tal cual. lo cual no es religioso, porque es una perversión de esa idea. Es decir, sí que es cierto que hay un progresismo en el lado religioso, sobre todo, por desgracia, en la Iglesia Católica, pero no tiene nada que ver con, digo por si acaso para el que nos Ok, esté ok, escuchando, ok, no tiene ok. nada que ver con lo religioso de verdad, ¿no? Intenta crear también disensión, conflicto dentro de los propios cuerpos sociales, que son los que han permitido que las sociedades que estemos o las que estamos hoy en día sean lo que han sido hasta este momento, ¿no? Tú no puedes imponer un nuevo sistema de pensamiento si no rompes el anterior. Claro. Tienes que formatear. Y lo mejor que puedes hacer, o la técnica que mejor funciona, es la más clásica de todas, que es divide et impera. Esto viene desde el Imperio Romano, ¿no? No hay nada nuevo en el mundo, simplemente están aplicando las mismas técnicas, solo que, bueno, pues en la sociedad en la que estamos hipercomunicada, bajo las nuevas técnicas de comunicación, con una sonrisa, con el tema de los derechos, los nuevos derechos, la bandera LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. La clave es formatear, borrar y sobre todo crear conflicto, como tú decías, porque a través del conflicto es cuando ellos pueden generar o incluso implantar una nueva serie de medidas. Vengo de Europa y ahora mismo se está aplicando o se está intentando imponer una especie de dictadura tecnológica, ¿no? Sé que esto para muchos les suena mal porque como que supuestamente la Unión Europea es el paradigma de la democracia, pero estos conflictos generados a través de años de inmigración masiva por todo el tema de la ideología de género, el aborto, el feminismo, pues cuando salta o cuando hay alguna llama de violencia, inmediatamente aplican medidas restrictivas. En este caso, por ejemplo, en el Reino Unido, si viste hace unas cuantas Sí. semanas, bueno, pues ardieron muchísimas ciudades y dice que pues el primer ministro socialista, laboralista, dijo que ahora para aplacar todo eso lo que había que hacer era implantar de manera definitiva las cámaras de reconocimiento facial, ¿no? No acabar con, ¿no?, eso que está generando caos, no tener policía en la calle para evitar que ciertos grupos salieran a la calle con armas, sino empezar a implantar una serie de Hipervigilancia. medidas de hipervigilancia. Que todo esto es lo que nos está llevando a la famosa batalla cultural, vamos a llamar. Sí, o digamos es un término reciente, ¿no? Personajes como Agustín Laje lo han hecho muy, muy de moda, pero yo creo que es una batalla que ha sido eterna, ¿no? Al fin y al cabo, si nos fijamos en la historia de la humanidad, pues ha habido siempre un régimen imperante, ha caído, ha venido otro. Lo que pasa es que en este caso quizá nosotros todavía no estamos con la posibilidad o capacidad de crear una nueva alternativa y estamos yendo en contra de lo que hay, ¿no? Esto no es una crítica, es simplemente que es la fase en la que estamos, ¿no? Tenemos que reaccionar frente a una serie de cambios que se están intentando aplicar, pero antes o después tendremos que empezar a hacer una propuesta en positivo. Yo coincido con ese tema de la propuesta, porque sí noto que, y creo que es una gran queja de una gran cantidad de personas que no se identifican con una gran cantidad de mensajes y narrativas sociales que existen hoy, no se Ujú. identifican con ellas, pero no encuentran una solución a ellas o no encuentran una salida. O sea, saben que no Exacto. están de acuerdo con, pero no tienen quien los arrope, vamos a llamarle. O sea, no hay una idea, una estrategia, un plan bien hecho. Hay muchos esfuerzos y se están haciendo y qué bueno que se estén haciendo, pero justo yo lo que veo es que hoy la cultura, vamos a llamarle, está muy tomada por lo woke. En Latinoamérica vamos un poco más retrasados que a lo mejor en Europa, Estados Unidos y otros países, pero ya está llegando Ujú. este pensamiento wokeista, progresista, y alguna vez leí que la política corre por debajo de la cultura. Entonces, si hoy ya está tomado la cultura por la parte wokeista, pues evidentemente la política van a empezar a moverla por ahí y es lo que estamos viendo, ¿no? Empiezas a ver en Latinoamérica los ministerios de la igualdad, los ministerios de la mujer, como pasó con Irene Montero en España, tremendo Sí. asquerosidad, perdóname, pero Sí, no, es horrible, es horrible. es horrible y lo estamos Y viendo aparte aquí. un pozo negro sin Sí, fondo de dinero pero, público, pues, ¿no? es como buen socialista, es hagamos ministerios para hacer lavado y otro tipo de cosas, Española pero tenemos el récord histórico de 22 ministerios. 22 ministerios. En un país de apenas 50 millones de habitantes y tenemos el doble de políticos que en Alemania, con Alemania teniendo el doble de población que nosotros.
doble de políticos y, La mitad de población. y mitad de Prácticamente la mitad de población. ¿Y todo fue creado por Pedrito Sánchez o desde antes? La perversión viene desde el régimen del 78, ¿no? Cuando muere Franco y llega la democracia que tenemos, bueno, pues se instaura un régimen en el que se implanta de facto prácticamente la federalización del país. No solo tenemos un parlamento ni un gobierno, tenemos 18. El gobierno central más 17. Y además hay duplicaciones de instituciones en la que, por lo tanto, hay una batalla constante transversal entre las comunidades autónomas y luego vertical entre gobierno nacional y gobiernos autonómicos. Como decimos en España, es un sin Dios. Pero, bueno, pues es lo que se busca y lo que se está buscando además en otros países. Precisamente el otro día también aquí en México, en la conferencia, pues me preguntaban, ¿no? Que por lo visto hay una tendencia o ya se empieza a hablar de que a México se le quiere federalizar o empieza a haber pulsiones internas entre estados o incluso una parte norte que habla de juntarse a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por desgracia eso es algo que funciona. Hablábamos antes del divide et impera, ¿no? En Europa se está aplicando lo que llaman la Europa de las naciones o de las regiones, que nada tienen que ver con los estados-nación que conocemos tradicionalmente, sino con esta federalización de todos los países europeos, convertirlo en pequeñas regiones, con una cabeza que será Bruselas, más luego todo el poder a nivel regional, erosionando los estados-nación, que es, al fin y al cabo, erosionar la soberanía nacional, ¿no? Esto, antes o después, seguramente os venga, pero como siempre digo, tenéis la ventaja de que la OEA no sirve absolutamente para nada, y en este caso tampoco es un régimen o una institución que pueda generar legislación, ¿no? No sé si eso se podrá hacer el día de mañana, teniendo en cuenta que también Estados Unidos, y entiendo que a Estados Unidos esto no le interesa, pero al menos por ahí os salváis por el momento. Yo creo que eso es una ventaja que tenéis que aprovechar. Eso que estás diciendo me llama mucho la atención porque lo he escuchado muchas veces, porque yo siempre he dicho que este famoso nuevo orden mundial o New World Order, como le ponen en el foro de Davos, y que lo escucho mucho de Charles Schwab, lo escucho mucho de Yuval Noah, su discípulo, lo escucho mucho de esta gente. Pareciera que ellos están muy contentos y felices. Yo lo veo así, no lo han dicho así, yo lo traslado así. No se les ve mal, ¿no? Como un dominio corporativo mundial en donde todos... Es como si fuera un mall gigante y que el mundo sea un mall gigante y piensan que sí vamos a ser felices, que es el famoso no tendrás nada y serás feliz porque ni el coche va a ser tuyo, ni tu casa va a ser tuya, ni tu estado va a ser tuyo, ni tu país va a ser, ya no va a tener fronteras, ni tu nacionalidad es tuya, ni tu religión. O sea, y es lo que decías hace rato, que la gente romantiza mucho esta parte de la digitalización, pero después te pones a pensar y dices, ¿qué va a pasar cuando tu coche sea eléctrico y te regulen el uso del coche? ¿Qué va a pasar cuando tus monedas sean digitales y no puedas tener efectivo y quieran regularte lo que haces o no? ¿Qué va a pasar cuando no puedas salir de ciertos lugares, como el caso de Inglaterra, en donde ya había por ahí de Piccadilly Circus unas zonas en donde si entrabas con un coche de combustión a esa zona, la cámara te detectaba, había una multa. Bueno, lo tenemos ya en España también. En España, los botes de basura en España, que me tocó ver que ya tenían una credencial para abrir y tirar. Sí. O sea, todo eso es hipervigilancia, hipercontrol y pareciera ya que es una dictadura tecnológica. De facto lo es. Es lo que mucha gente lo llamamos tecnofeudalismo. Estamos yendo a un feudalismo. Mucha progresista dirá, ya está el conspiranoico, lo que decías tú antes, ¿no? Ya está este loco de ultraderecha. No, es que al fin y al cabo las medidas que están haciendo es de eliminar esa clase media. Pero, vamos, lo estamos viendo primero como consecuencias de las medidas políticas, de las medidas económicas y luego como medidas sociales. Es decir, en España teníamos una gran clase media que se está erosionando. Y los medios progresistas, además, con cierta sorna, con esa burla cínica, dicen ahora mismo una persona considerada de clase alta en España es aquella persona que gana 20.000 euros al año. Sí. 20.000 euros. O sea, estamos hablando de 1.000 y pico al mes. Eso es una miseria, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que ha aumentado todo un 40%. Pero ya empiezan con eso, ¿no? Con el de, al fin y al cabo, oye, pues si no viajas está bien, porque así cuidas el cambio climático, ¿no? Pues que no puedas compartir 4 coches está muy bien. Incluso hay gente que dice, o se está, quitando la capacidad de tener hijos, diciendo que contaminan mucho los niños, ¿no? Pero en cambio, pues sigamos viajando a hacernos unas fotos a Bali para redes sociales, porque eso está muy bien, ¿no? Pero es que lo que tú estás diciendo sé que suena distópico quizá en este lado del mundo, porque todavía, sobre todo en países en México, que con esas grandes diferencias también entre clases, pues obviamente hay zonas en las que eso es imposible de implantar, ¿no? Pero en una zona como la europea, o quizá como en este caso quizá más Estados Unidos o Canadá, donde el Estado pues, está muy presente en muchos sitios y donde quizá también haya más igualdad entre clases, al menos la clase media, esto es muy fácil de implantar y se está implantando, sobre todo porque también son regiones donde se nos ha convencido o hay un rapto moral, hay un rapto psicológico, rapto espiritual, en el que realmente la gente está convencida de que estamos acabando con el planeta y de que hace falta hacer cualquier cosa con tal de terminar con este problema, ¿no? Incluso
está ahora muy de moda el término decrecimiento. El problema es que este cambio climático sirve como excusa para implantar todo este tipo de medidas, ¿no? En España, en Madrid, por ejemplo, antes, hasta hace muy poquito, no podías entrar en lo que se conocía como el Madrid Central. Ahora ya directamente en toda la Almenda Central, es decir, en todo Madrid, lo que está dentro de la M30, ya no puedes pasar con ciertos coches. En la Unión Europea se prohibió hace relativamente poco que a partir de 2035 se pudiera comercializar coches de combustión. Hubo tal revuelo, sobre todo en empresas automovilísticas, sobre todo alemanas, que son su principal industria, que han conseguido dar un paso hacia atrás y decir, bueno, pues vamos a comercializar siempre y cuando el combustible sea sintético. Más, había una enmienda a esa prohibición, que se conocía como la enmienda Ferrari, en la que decían que, pues bueno, solo los coches de cierta cilindrada podrían estar exentos de esa prohibición. Te vas a esos coches y son Ferraris, Bugattis, McLaren, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también, y sé que esto a veces choca, ¿no? Quizá esa dialéctica marxista sí que exista, ¿no? Fuera de lo que es el puro comunismo, pero esa dialéctica de clases sí que existe, porque las medidas que tú estás diciendo son medidas que únicamente se van a aplicar a los pobres o a las clases medias, no a los ricos, ¿no? Durante la pandemia de COVID crecieron los vuelos privados casi un 200%. Por lo tanto, eres tú el que no va a volar en avión, eres tú el que no vas a coger un coche de combustión, eres tú el que no vas a comer carne, eres tú el que no vas a tener hijos, eres tú el que te tienes que despoblar, ¿no? Recientemente había una asociación, apoyada indirectamente por la Comisión Europea, que viene a ser el gobierno ejecutivo, que se llama Air Quotas. Air Quotas lo que pretende es que se apruebe una especie de pasaporte de CO2 asociado a todo tipo de compra de billetes aéreos, de vuelos. Que es el gasto de carbono. Exacto. Entonces dicen, bueno, pues imaginemos que todo el mundo tiene 500 puntos, ¿no? Pues si este vuelo para venir a México me hubiera costado, pongamos, la mitad de ese billete. Es decir, que yo solo por ir y volver ya no podría volar el resto del año. Lo que dicen estos psicópatas climáticos es que si esto funciona, hay que aplicarlo a bienes y servicios. Y por lo tanto, esto ya están diciendo que va a ser aplicable a toda la cadena de suministros, a toda nuestra economía. Bienes y servicios. Es decir, nos compramos unos taquitos, nos quitan tantos puntos de CO2. Nos compramos una barra de pan, tantos puntos de CO2. Coges un taxi, tantos puntos de CO2. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, como sabemos que habrá gente que consuma más rápido estos puntos, lo que podremos será, o se podrá habilitar, la compra de otros puntos. Por lo tanto, ya están generando un nuevo mercado negro y otra nueva clase. Es decir, solo los ricos podrán comprar y comprar y comprar y comprar puntos de CO2. Por lo tanto, estás condenando a una gran parte de la población a no poder consumir libremente, a no poder moverse libremente y, por lo tanto, confinándole a la región en la que vive, ¿no? Por eso hablamos de ese tecnofeudalismo, porque todo esto va a estar regido por tecnología, por algoritmos, ¿no? Pero a ver, esto tiene que ver entonces con las famosas tierras que están comprando millonarios, porque con eso compensan parte del gasto de CO2 que tienen y al mismo tiempo les pagan a ellos por ayudar al ecosistema a quitar el CO2, ¿no? Porque había escuchado en algún momento, corrígeme si estoy mal, Bill Gates había comprado una gran cantidad de tierras en Estados Unidos de las fértiles. Taylor Swift, ¿cómo se llama esta? O los Obamas en general. Mucha gente había estado comprando tierras, no solamente en Estados Unidos, en muchos lugares e inclusive en Europa. Y justamente se decía que estas tierras iban a producir oxígeno, iban a ayudar a mitigar el calentamiento global y que por ende ellos tenían que tener un impuesto o dejar de pagar un impuesto. ¿Tiene que ver con esto que estás diciendo? En parte sí, y no solo eso. Por ejemplo, Bill Gates, que apoya y financia a través de su fundación, entre otras cosas, por ejemplo, todo el banco de semillas, pues obviamente está allá está en Noruega. Noruega. Hay un negocio enorme en eso. Porque si tú poco a poco vas restringiendo la capacidad de producción, quien va a producir el de mañana no va a ser empresas pequeñas. Es Monsanto, ¿no? Monsanto lo compró Bayer. O sea, empezó Monsanto lo compró Bayer, la alemana Bayer. Okay. Y ha desaparecido, ¿no? El Monsanto, que era odiada por prácticamente todo el mundo, incluso los ecologistas, porque lo que estaba produciendo eran semillas genéticamente modificadas, un montón de pesticidas cancerígenos. Todo eso lo compró Bayer y desapareció de los medios de comunicación, ¿no? Pero sigue existiendo como tal dentro de Bayer. El tema de esto es que esta gente va a ser la que controle la gran parte de las tierras de producción. Por lo tanto, nos están diciendo que en el día de mañana ellos van a ser los que tengan la llave de la alimentación. Y ahí estás viendo. Y esto es parte de todo este ecosistema, lo que se conoce quizá como Agenda 2030. Nada tiene que ver con el bienestar general de la población, porque si realmente les preocupara, por ejemplo, el hambre, ¿no? El punto número 1, hambre cero, hace tiempo que se podría haber terminado con ello, ¿no?
tenemos un sistema capaz de crear alimentos para todo el mundo, de ser más justo, etcétera, etcétera. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho? Que no les interesa. ¿Por qué ahora de repente con la Agenda 2030? Bueno, porque es una manera de convencer a gran parte de la población y sobre todo de controlar a los políticos para que poco a poco vayan destruyendo su capacidad de producción, ¿no? Su soberanía económica y por lo tanto su soberanía política, Alimentario también, incluso. para que después todo eso vaya transfiriéndose más y más y más a multinacionales y a instituciones internacionales. Esto es lo que se conoce como globalismo. Es simplemente eso, ¿no? No hay que hacerse pajas O sea, que mentales no como estoy tan decimos en mal diciendo España. que el globalismo pudiera ser este sueño guajiro de corporate management del mundo, Exacto. tal cual. Exacto. Al fin y al cabo es un control por parte de las empresas, de las multinacionales, de los sistemas políticos y una transmisión vertical entre pues, instituciones internacionales manejadas y financiadas por gran parte de estas empresas. Por ejemplo, la OMS, ¿no? Tenemos a Bill Gates, uno de los grandes financiadores. Qué curioso. Y eso luego genera una legislación que, por lo tanto, se convierte en regulación nacional con el paso del tiempo. Es una cadena, es una correa de transmisión completamente vertical, a veces horizontal, pero que está perfectamente a la vista de todo el mundo. Cuando hablábamos de conspiración, obviamente, yo creo que la historia de la humanidad es la historia de la conspiración, ¿no? Prácticamente hoy conspira todo el mundo contra todo el Claro. mundo. A nivel político, los políticos conspiran incluso contra los de su propio Sí, claro. partido. Incluso a nivel de yo qué sé, de deportes, ¿no? Y yo quiero jugar más, por lo tanto conspiras quizás hasta con tu compañero. A nivel familiar, hay gente que conspira contra sus propios familiares para quedarse más parte de la herencia. Es decir, la conspiración es una esencia del ser humano. Negar esto creo que es una estupidez y sobre todo ser muy ingenuo. ¿Por qué no la gente no se da cuenta de que esto existe a mayor escala, ¿no? Y no es una conspiración que esté en un libro perdido, ¿no? En una biblioteca de Alejandría cubierto de polvo. No, no, lo vemos todos los días. Yo soy periodista, trabajo en ello, lo veo en los titulares de comunicación. Lo que pasa es que hace falta ejercitar ese filtro, ¿no? Como ciudadano, para empezar a comprender más allá de las noticias lo que nos quieren decir, ¿no? Yo cuando ya veo un titular como este meme de Sí, Spiderman, ¿no? De me claro. pongo las gafas, yo ya veo, por mi propia dinámica de trabajo, lo que me están queriendo decir. Entiendo la causa real de esa consecuencia que me están vendiendo. Lo que hace falta es que seamos más y más y más y cada vez más los que comprendamos que realmente nos quieren, a dónde nos quieren llevar y cuáles son realmente los significados de las palabras que están utilizando. Que de hecho yo cuando hablan de tema de teoría de conspiración casi siempre les digo, es que ustedes también son una teoría de conspiración, güey, porque ¿cómo sé que no son montados por el mismo sistemita para decir que es teoría de conspiración para que la gente no crea lo que está diciendo alguien más, ¿no? O sea, porque pareciera que esta gente que no cree en que pueda haber gente manipulando hilos mundiales y que se ponga de acuerdo para desgraciar la vida a una gran cantidad de personas, como que la gente peca mucho en algún momento, yo también lo pequé, ¿no? De la ONU me ayuda. Y la OMS se preocupa por mí. Exacto, exacto, Y mi exacto. gobierno quiere lo Exacto. mejor para mí. Me Y vas, cierran en casa por mi bien. sí, claro. Claro. O sea, me vacunan porque tal. Y vas creciendo y dices, algo está raro, ¿no? Y como tú dices, la OMS, lo que pasó en el 2020 y las consecuencias, yo me leí un libro de Carl Schwab que se llama The Great Reset, Sí, señor. el azulito, un azul, Sí, sí, sí. COVID-19, The Great Reset. Obligatorio, por cierto, para todo el mundo. Yo también creo que es obligatorio. Lo he abierto tantas veces en los lives. Hay una gráfica con el que empieza el libro, o sea, una tabla en donde te hablan de todos los posibles problemas que puedan desencadenarse a través del COVID de los siguientes 4 años, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, crisis de agua, crisis de Qué alimentos, curioso que ese guerras. libro se publica en julio de 2020. Correcto. Y o sea, supuestamente te plantean en apenas 5 meses desde la pandemia Toda la oficial, solución. toda una solución para cambiar el mundo entero. Correcto. Qué Y curioso. es lo que me estás diciendo, que el World Governance, están hablando de crecimientos económicos necesarios, hablan del ingreso básico universal, hablan de cómo van a funcionar, que el nacionalista es el principal enemigo Exacto. de esta nueva normalidad. Exacto. Hablan de muchas cosas que pareciera que la gente te dice, es que es conspiración. No, es que, güey, cuando tú empiezas a ver que se escribió a mediados de 2020 y que al día de hoy se han cumplido una gran cantidad de esos pronósticos, o sea, es como para que digas, hay algo raro. Es totalmente proporcional a la portada del Economist del año pasado. ¿Mm? Es la portada del Economist y la gente, yo lo saqué y dije, vean lo que hay aquí, conspiranoico, y ponte un sombrero de aluminio. Veamos la portada. Claudia Sheinbaum aparece en la portada y no me digan que no. Donald Trump aparece con un signo de interrogación casualmente en la oreja derecha. Ujú. Tienes a Putin, tienes la caída de los mercados, tienes tantas cosas que están ahí y se empiezan a cumplir. La gente empieza a decir, mira, la portada decía, es que te estoy diciendo que el año pasado así venía. Y esos libros para mí es como una guía a lo que viene, pero no es tanto un pronóstico. Yo creo que es más un plan de juego, un manual Exacto. que te están dando. Exacto. Y luego hay que comprender también quién está detrás de esas revistas, ¿no? Has hablado de Economist. Obviamente eso pertenece a los Rothschild.
Correcto. que te están indicando por dónde va. La revista Foreign Affairs, por cierto, también la recomiendo mucho. Es la revista oficial del CFR, el Council on Foreign Relations, que es la institución privada que realmente maneja la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Por ahí han pasado Kissinger, todos los medios de comunicación, todas las grandes multinacionales, los militares. Es decir, eso es el verdadero lobby internacional de Estados Unidos, ¿no? Y tiene una revista, entonces, bueno, pues cuando lo empiezas a leer, ¿no? Empiezas a captar. Hace relativamente poco ya empezaron a plantear dudas sobre la victoria de Ucrania en la guerra. Hasta hace nada era prácticamente imposible dudar de la victoria, ¿no? Eras un prorruso loco. Ahora ya están diciendo, bueno, quizá Ucrania no gane la guerra, ¿no? Tendremos que empezar a plantearnos un escenario diferente. Te están diciendo que ya el tiempo de Ucrania pasó y que poco a poco la van a dejar caer, ¿no? Otra cosa interesante de este libro que le estabas mencionando, que a mí me llamó mucho la atención, es que te reconocían que iban a extorsionar con una cooperación entre bancos de inversión o fondos de inversión, instituciones y políticos, asociaciones, iban a extorsionar a todo aquel que se opusiera a estos cambios. Correcto. Y entonces diciendo, incluso nosotros podríamos retirar la financiación de esas empresas que no se adherieran a nuestras ideas o no se preocuparan por el cambio climático. Te lo están diciendo, o sea, te están extorsionando, te están acosando, Correcto. te van a matar socialmente, te van a matar económicamente. Y todo está escrito. En fin, creo que también hay, repito, hay una parte de ingenuidad muy grande si realmente la gente no ve esto. Yo entiendo que hay mucha gente que quizá le explote la cabeza y que todo el mundo tiene su tiempo, su proceso, de ir despertar. atendiendo poco a poco. Exacto. Pero repito, ¿no? Periodistas como yo, en este caso también como tú aquí, bueno, pues dedicamos un tiempo a ver fuentes originales. Recomiendo enormemente que la gente vaya a la página de inteligencia del Foro Económico Mundial. Hay si no lo has visto, seguramente sí, ¿no? Hay un mapa dinámico en el que prácticamente todo lo que pueda tener una sociedad está completamente interconectado, ¿no? Desde sanidad, educación, militar, producción, sistemas económicos, y cada vez que te vas a uno, se te vuelve a conectar con todo. Está perfectamente entrelazado. Tienes informes, documentos, películas, vídeos, entrevistas. Ahí lo que pasa es que hace falta invertir horas, ¿no? Correcto. Sé que no es cómodo y a veces es vomitivo, pero está todo ahí. No, y de hecho yo les he dicho muchas veces, transcríbanlo. Mándeles, les da flojera verlo, transcríbanlo en una inteligencia artificial y busquen palabras clave. Exacto. De población. ¿Cuántas veces no han dicho que tienen que eliminar una gran parte de la población? Yuval ha dicho que somos dioses, ¿no? Y que ya la era del transhumanismo la tenemos aquí, que el que no se suba no se subió y que está mal no subirse a la onda del transhumanismo. Empiezas a ver, he visto conferencias donde dicen, tenemos que reducir en 30, 40 o hasta 60% la población. He visto videos de gente diciendo, esta nos va a llevar a reducir tanto y una nueva nos va a llevar a reducir tanto más. Y la gente cree que es broma. O sea, la gente cree que es un chiste. Es como tú dices al principio. No están hablando de ellos. Están hablando de ti. Están hablando de ti y de otra gente que casualmente defiende diciéndole teoría de conspiración a todo esto y que funcionas como un tonto útil para su causa, ¿no? O sea, es raro, pero... Cuando empezó a poco de empezar la guerra de Ucrania, entrevistaron a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, nuevamente elegida. Le dijeron, no, bueno, pues tendremos que empezar a pensar ¿no? en reclutar más gente, prepararnos para una posible guerra con Rusia. Y le preguntaron, bueno, pues tus hijos van a ir al frente, ¿no? Y se empezó a reír. Ah, sí, la vi, sí, ya sé cuál dices. Sí. Mis hijos no van a ir a la guerra. Entonces, nuevamente, ¿no? Dialéctica de clases, ¿no? Nosotros sí vamos a ir, nosotros sí nos tenemos que reducir, ellos obviamente no, ¿no? Y es que en esto se reduce un poco del todo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que como si estamos en sistemas democráticos, ¿no? En un sistema de libre mercado, todo esto es obviamente, oye, cuento para los niños. Lo que estamos viendo es eso, es una transferencia de riqueza, una transferencia de soberanía como nunca antes en la historia. El problema es que, repito, mucha gente está siendo cómplice por conocimiento o desconocimiento de todo esto, ¿no? Hay mucha gente que hace caso a estos cantos de sirena, ¿no? El cambio climático, vamos a cuidarnos, un futuro mejor, esto es por los bien de los niños, toda la ideología de género, la libertad de educación, la libertad sexual. El problema es que las consecuencias son todo lo contrario de lo que están diciendo. Que fíjate que hoy, para el tema de la Agenda 2030, retomando un poco la conversación, cuando hablas y dices Agenda 2030, la gente se da cuenta que le echaste ácido encima. ¡Ah! Ya vas a empezar. Automático, es automático. Sí. Entonces yo siempre digo, a ver, güey, Agenda 2030, lo abres, son 17 objetivos, 17 que son. 17, sí. Los abres, yo siempre les digo, abres la página de la ONU, abres cada uno de ellos y serías un idiota si dijeras que no quieres que eso suceda, ¿no? Exacto. Menos hambre, igualdad de género y agua para todos y bla, 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 bla. Cuando te metes al detalle
es donde dices, algo está raro, vuelvo al punto. O sea, porque empiezas a ver que le quitan las tierras a los ganaderos en Bélgica, en En toda Europa, Holanda y en en toda toda Europa. Europa. Empiezas a ver los mosquitos raros de Bill Gates en Colombia. Empiezas a ver las crisis de agua, pero al mismo tiempo las concesiones que le dan a las corporaciones. Empiezas a ver el tema de la ideología de género que se transforma en ser, busca un privilegio a la mujer y una opresión de minorías hacia la mayoría. Empiezas a ver una guerra contra la religión cuando son mayoría y no minoría. Empiezas a ver muchas cosas que ya en la ejecución de esas ideas pareciera un plan maestro, pareciera, pareciera una Coca-Cola, güey, que te la venden con el famoso disfruta y sonríe y no te vas a morir de diabetes, ¿no? Es el famoso, está para la felicidad. No, esto no es felicidad, es diabetes tipo tal. O sea, ese es un punto que la gente 20 se me parece algo igualito. Es sonríe de McDonald's o esto de Coca-Cola, pero no te dicen todo lo demás. A donde voy con esto es, la Agenda 2030 es un ejercicio creado porque hay una agenda detrás fallida, ¿no? Creo que una que habían ejecutado en 2015 o algo así, no salió y luego crearon la Agenda 2030, ¿no? No, la Agenda 2030 se aprueba en 2015. Ok. Lo que viene antes es los objetivos del milenio. Ok. Y viene antes también. Todo esto se origina en principio a partir de la cumbre de Río del 92. Ahí es Ok. cuando se empieza a hablar de cambio climático, de medidas climáticas, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, de ahí la importancia de comprender lo que viene detrás, ¿no? No es una agenda que haya nacido de la noche a la mañana. Es la enésima vuelta de tuerca a una serie de ideas que llevan rondando decenas de años y que se han ido puliendo para intentar, pues, hacer un plan maestro, como tú decías ahora, ¿no? Es una guía, es un manual. ¿Cuál es el tema? Que esto, aunque se apruebe por Naciones Unidas, forma parte de lo que es el dominio global o mentalidad anglo-estadounidense, ¿no? Anglosajona, Mm. ¿no? Es ese idealismo, esta idea, pensamiento de globalismo global que surge a partir de los años 90 con la caída de la Unión Soviética, en la que parece ser que ya el fin de la historia es, ¿no?, las democracias parlamentarias y el libre mercado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahí en la Unión Europea, el año pasado, estaba en un foro de economía y empleo de la Unión Europea y había un experto de estos de materias primas, de materias raras que llaman, ¿no? De Sí, materias sí, sí. estratégicas. Decían, el problema está muy bien. Obviamente, nosotros también, por ejemplo, como conservadores o lo que algunos nos quieran ver, obviamente también nos preocupa el clima, ¿no? Nos preocupa la contaminación. Dice, todo esto está muy bien, ¿no? Nadie está en contra, como tú decías, pues nadie se va a poner a contaminar como un loco, ¿no? A nadie se le ocurre eso. El problema, dice, es que todo esto, primero, se está planteando en un tiempo en el que no estamos preparados a nivel tecnológico, es decir, se ha planteado un salto que se supondría casi hasta 2050 y estamos en 2024, necesitaríamos 25 años todavía de desarrollo tecnológico para que fuera transversal. Segundo, el problema es que somos los únicos tontos que lo creemos. Es decir, somos solo un tercio del mundo y en los dos tercios restantes no se creen en absoluto todas estas ideas de la Agenda 2030 idealistas, porque son idealistas, ¿no? Repetíamos antes, hambre cero. Es imposible el hambre cero. Claro. Hay que hacer lo posible para reducir igualdades, pero es imposible el hambre cero, lo mismo que la violencia cero o los abortos cero. Son imposibles, ¿no? Dice, el problema de esto es que dos tercios no se lo creen y por lo tanto no están trabajando en ello. Y de hecho, cuando te vas a los sistemas de producción o digamos a los informes anuales, ni India, ni Rusia, ni China, ni cualquier país africano y muchos americanos no la están aplicando. Entonces somos los únicos, digamos, los noroccidentales. No sé si México todavía están en América del Norte, está todavía aplicando eso, pero pongamos que sobre todo Estados Unidos, Canadá y los países europeos somos los únicos idiotas, los únicos estúpidos que nos estamos partiendo las piernas en aras de, supuestamente, cuidar el medio ambiente por un cambio climático. Y sobre todo cuando te vas a las cifras, ¿no? Los científicos dicen, los verdaderos científicos, no los que están subvencionados por ese tipo de gente, dice que el ser humano produce el 4% de todos los gases de efecto invernadero. 4%. Que, por cierto, la mayor fuente de esos gases es el mar, los océanos. No creo que nadie se plantee desecar los océanos, ¿cierto? Pues dice 4% los hombres. Dice, y España, en el caso español, es el 0,1% del 4%. O sea, España es el 0,0000001% de la contaminación de todo el mundo. Pues bueno, ya España está cerrando centrales nucleares, cerrando empresas por cambio climático, cerrando o digamos eliminando campos de agricultura para empezar a poner placas solares. Y esto es la dinámica de la Unión Europea. Preguntaba en un foro cuando el presidente Pedro Sánchez fue presidente también de la Unión Europea el semestre del año pasado, el segundo semestre, y yo decía, bueno, oye, todo esto que se ha destruido del sector primario, ¿no? Todo el tema de cierre de ganaderías, de zonas agrícolas, entiendo que hay un plan de reconstrucción. Y me dijeron, no, 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 no. Todo lo que ya se ha terciarizado y todo lo que se ha llevado ya a terceros países, en el caso concreto de Marruecos respecto a España, no va a volver.
nosotros nos tenemos que centrar en otra serie de industrias. Entonces ya te están diciendo que la Unión Europea, el plan, es que deje de producir, es decir, que dejemos de ser soberanos a nivel alimenticio y nos empecemos a centrar en otro tipo de cosas, ¿no? Eso te roba una soberanía brutal, porque si en el caso de España somos dependientes de Marruecos, además nos encontramos con esa tesitura de que cómo produce Marruecos para nada tiene que ver con lo que se nos obliga a los agricultores en Europa. Las medidas, por ejemplo, que tenemos que aprobar de sanitarias, fitosanitarias, etcétera, etcétera, son infinitamente superiores a las que aplica Marruecos. Claro. Por lo tanto, nos están haciendo una competencia injusta. Y esto también pasa con Estados Unidos, México y otros tantos países. Vuestros productos no pueden quizá competir con otros porque otros no tienen las mismas limitaciones que vosotros. Sí. Fíjate que esto, o sea, esto tiene que ver también con dice que empieza en el 92, entonces como que toda esta La idea, principal cumbre es la cumbre de Río, que ahí es cuando se empieza a plantear todo el tema de la protección del medio ambiente. y luego hay una que mencionan mucho por ahí, que es la del Cairo del 94, creo que es, o algo así, hay otra que es, Agustín Laje la menciona mucho, que es donde hablan mucho de la depoblación Exacto. mundial. Ahí está más enfocado todo el tema del género y de Otra generación, y esta es más enfocada entonces al tema climático. Exacto. Justamente hace poquito estaba viendo que vuelvo al punto y la gente le odia que saque este tema. Se me hace ridículo que odien que saque esto, pero Taylor Swift vi que contamina Creo que es 23 veces más que algo ella así. sola, más que un avión normal. Sí. 23 veces ella sola más que aviones Sí. normales, ¿no? Y entonces vuelvo al punto que la gente que defiende esta ideología al mismo tiempo apoya ese tipo de cosas y dice, ¿dónde está tu congruencia? ¿No? Le venden la idea a la gente de usa popote metálico, de no tires basura, de báñate en 2 minutos, cuando la realidad es que pues, no vas a arreglar absolutamente nada y simplemente estás ayudando a alguien más a que sí lo pueda hacer y a que te limiten más que nada, porque yo no sé hasta qué punto realmente vayas a arreglar lo que están diciendo que vas a arreglar, simplemente es control, ¿no? O sea, para mí es control. Lo que tú decías antes, no tendrás nada y serás feliz. En España ya, o en Europa en general, es casi mejor no tener coche. Primero porque es cierto que para los que tenemos un sueldo medio, cada vez se hace más complicado, Claro. cada vez todo es más caro. No tendrás coche, te moverás en transportes de estos que tenemos ahora muy, muy de moda en Europa, de agarras un carro, lo usas, lo sueltas, ¿no? Lo alquilas temporalmente. Agarras una moto, lo mismo. No tendrás casa, es decir, ha subido el precio una barbaridad, ¿no? Entonces te obligan a hacer lo que llaman el co-living, ¿no? Las ventajas de un co-living, ¿no? Las ventajas de vivir con un desconocido. Vuelvo nuevamente a esta narrativa, ¿no? Desde la izquierda de te tengo que convencer de que la reducción de todas tus libertades es por tu bien y de que el nuevo mundo al que vamos es muy ventajoso, ¿no? No vas a comer carne, vas a comer insectos, que son igual de nutritivos que un buen chuletón de vaca. O carne sintética, ¿no? En 3D empresa. Exacto. Tenemos ahora ya aplicando lo que tú decías en Inglaterra, pero también se está aplicando algunos modelos, como por ejemplo en París o en ciudades de Madrid, en la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Tú antes lo has mencionado. Bueno, pues tú vas a tener una zona en la que vas a poder vivir, vas a tener asociado, bien sea un pasaporte de CO2 o, etcétera, o una región muy concreta, tendrás un número de veces esos que puedas pasar de un barrio a otro y cuando quieras pasar, pagas, ¿no? Bloqueado. Tienes cámaras de control de placa, cámaras de reconocimiento facial. Y el problema es que toda esta gente, repito, al menos en Europa, la narrativa es por el bien del clima, ¿no? Por el bien de nuestras sociedades. Claro, si te paras a pensar, es exactamente la misma sociedad que China, solo que en China es una dictadura militar, en la que todo el mundo sabe hasta qué punto te puedes mover. El problema es que en Europa todavía no sabemos, o en Occidente no sabemos muy bien dónde está el límite, ¿no? Y están aplicando las mismas medidas, pero con una narrativa diferente. Una vez escuché eso, que te decían, los chinos te lo dicen en la cara, los otros te lo escunden. Pero es lo mismo. Exacto, es lo mismo que en Rusia, o aquí también todos hemos tenido, ¿no? Dictaduras militares en la historia y sabemos cuáles eran los límites. Oye, ¿vas a poder tocar esto? Aquí te puedes mover, aquí no. El problema es que ahora supuestamente eres libre, pero no lo eres, ¿no? No lo eres. Tú supuestamente tienes libertad de expresión, pero cuidado porque todo lo que puedas decir será delito de odio, racismo, xenofobia, machismo y te vas a poder multar. En el Reino Unido, recientemente, en Facebook, ¿no? Dos chavales están en la cárcel, 19 y 23 años, por publicar un tuit que consideran desinformación. O sea, es casi como Minority Report, ¿no? O sea, ya sabemos muy bien por dónde vas a ir y estamos precavidos. O sea, hay más policía en redes sociales para ver qué está publicando un chaval desde su casa, desde el váter por la mañana, que en la calle, para evitar que haya manadas de musulmanes o lo que quieras llamar, con machetes, espadas, cuchillos en la calle diciendo... Es alucinante. Pareciera es auténticamente alucinante. La policía de la moral, George Orwell, ¿das cuenta? Exacto. Vamos un poco a eso. Sí. Nuevamente, ¿no? Es decir, yo creo que 1984, Un mundo feliz, todo esto
eran manuales de advertencia. Era, ojo, que podemos ir a esto, y sobre todo estaban basados en sistemas socialistas. Fueron censurados muchas veces. Fueron censurados, pero claro, era una advertencia, no era el manual. Y están siguiendo el manual. Tenemos una mezcla entre Soma, ¿no? Y la paz es la guerra, ¿no? Un estado totalitario, etcétera, 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 ¿no? Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y estamos yendo a ello. El problema es que mucha gente, repito, como estamos supuestamente viviendo en sistemas democráticos, supuestamente, repito, pues parece que todo, en principio, es algo del progreso y algo que tiene que pasar, ¿no? Fíjate que ahorita me estaba diciendo aquí el Sebas que trae un dato relevante de lo que estábamos hablando y me dice, el CEO de Starbucks vuela 2 veces a la semana en jet privado para ir a la oficina. Y el CEO de Telegram lo metieron al bote. Ese es un gran tema, lo del CEO de Telegram. No, sí. Seguramente le pilla muy lejos la oficina al de Starbucks. Sí, no, yo no sabía eso, lo de... Seguramente. Yo no sabía O esto. cuando van a las COP, las cumbres del clima, si tú ves, por ejemplo, lo de Flight Radar, ¿no? La aplicación esta que te permite, ves como 200 jets privados llegan a donde sea la COP. Y luego se bajan y andan en bici. Y luego se van otra vez. Y dices, o sea, has contaminado más esos jets que posiblemente, yo qué sé, la mitad de los viajes ¿no? normales de línea de que podamos utilizar un ciudadano común en 6 meses. Correcto. No, ese me dio mucha risa el último foro de Davos, que se bajaban, iban en bicicleta llegando. Sí. Y le da Greta Thunberg y compañía, que yo no sé en qué momento le hicimos caso a una niña sobre el crisis climática, ¿verdad? Una niña utilizada. Exacto. El que va en bici, pero es que si te fijas muchas veces fuera de cámara dejan a todos los seguratas que van en sus GMC atrás viendo. Exactamente, ¿sabes? es la política del, bueno, como decimos en España, votaste gestos, tenéis gestos, ¿no? Sí. Y ahora, tú que has estado metido, o sea, que obviamente que estás presente en la OTAN, en la Unión Europea, en todos estos foros, dentro de la Unión Europea, que te ha tocado estar en alguno de estos, ¿cómo viven la dinámica de la Agenda 2030 entre países? Porque hay muchos países que se la tragan completa la agenda y hay otros que veo que no. Caso de Polonia, caso de Hungría, Alemania tiene sus como roces, Italia con Meloni empezó a pausar, a distanciarse. He visto varios, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, la parte de Países Bajos, que también tenía un candidato que se quiso distanciar también. Pero veo a Francia, veo a Inglaterra, veo a España, veo a Bélgica, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, los veo totalmente hundidos en la agenda, totalmente, vamos a llamarle como si estuvieran en shock, al mismo tiempo que les están dejando caer todos y cada uno de los objetivos de la agenda, al grado de que ya hay países con una mayoría musulmana, por ejemplo, por el tema de la inmigración masiva que está existiendo, que ojo, una cosa es decir migración y otra cosa es cuestionar lo que estás viendo. Una cosa es la migración ilegal, por cuestiones, causas que existen muchas, y otra cosa es ver una migración masiva financiada, provocada por organismos internacionales y por ONGs de hombres en edad militar a ciertos lugares a hacer ciertas cosas. Y eso es lo que yo estoy viendo en Noruega, en Dinamarca, en Francia, en España, en Inglaterra, en todos lados. En Alemania, ¿tú lo ves así? O sea, ¿cuáles podrían ser estos países que están dentro de la agenda y cuáles no? La agenda es transversal y, por ejemplo, yo me pongo el caso de España, pero ocurre en todos los demás países, ¿no? Hay una especie de instituto, de organización que se encarga de controlar cuál es la aplicación de esa agenda a nivel anual, a todos los años. Y todos los años emite un informe. Por lo tanto, es una agenda que se está, digamos, no es homogénea y no es lineal, ¿no? Obviamente, hay momentos en los que puedes avanzar más, puedes avanzar menos. Supuestamente, la ONU ya ha reconocido que 2030 es imposible llegar a ella. ¿De acuerdo? No sé si es un éxito de todos nosotros, que estamos machacando constantemente con ese tema y por lo tanto estamos retrasando. Vamos a decir que sí. Vamos a ponernos la medallita. Vamos a decir ahora que sí. Pero bueno, ya han dicho que posiblemente sea 2050. Pero nuevamente ya vemos como que es ese objetivo imposible de alcanzar, que les da igual cuándo. La cosa es ponerlo, porque les permite avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Eso por un lado. Y luego, obviamente, también depende de los partidos políticos que gobiernen, ¿no? Supuestamente la derecha, por ser más cuidadoso, y digo supuestamente la derecha, porque eso, las supuestas derechas, si quieres también hablamos de eso, son más cuidadosas porque sus votantes son más exigentes, bastante más exigentes que en la izquierda, pero que antes o después también la aplican. En el caso español, quien aprobó, digamos, la entrada de España en esa Agenda 2030 fue el Partido Popular precisamente en el año 2015, ¿no? Con Mariano Rajoy. Y por lo tanto, desde entonces ya, pues ahí estamos, ¿no? Ha habido ciertos cambios, tú has hablado de Polonia. Polonia era más independiente, ya a partir de las últimas elecciones ha ganado una especie de conglomeración o de alianza entre liberales, verdes, izquierdas y Partido Popular, el centro
llamado centro-derecha, pero llamémosle centro-centro, centro-centrísimo, como nos gusta llamar a nosotros. Sí, centro. Y ya han empezado con todas las medidas climáticas, de inmigración, de género. Polonia, si no sale de ahí en los próximos 4 años, lo tendrá complicado de despegar. Yo lo único que veo que realmente está aguantando el tipo dentro de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas es Hungría, Serbia y Checoslovaquia. Checoslovaquia, además, con un gobierno de izquierda, pero de izquierda de antes. La izquierda real, no wokeista. Bueno, más bien, o sea, es que la izquierda la confunden con el woke, no es woke. La izquierda exacto, no es woke. Exacto, ¿no? El wokeismo es una papilla, ¿no?, multicultural. Lo define muy bien Paul Edward Gottfried en su libro La extraña muerte del marxismo. Es un librito pequeño pero bastante complejo que lo explica muy bien. Y dice que, bueno, pues la izquierda misma, ¿no?, después de la caída del Imperio Soviético, de la URSS, de alguna manera es fagocitada por el sistema, ¿no?, por el sistema capitalista, y acaba siendo absorbida por él mismo y empieza a formar parte de él, ¿no? Hay otra explicación que lo podemos llamar aquí como izquierda indefinida dentro de los esquemas de izquierdas y derechas que había hecho el filósofo español Gustavo Bueno, en el que es una izquierda que se considera izquierda, pero que no tiene que ver con las izquierdas tradicionales, porque no plantean un cambio de sistema, claro, sino que cimientan el sistema. ¿Cómo? Aplicando o pidiendo transformaciones morales, pero dentro del sistema. La izquierda indefinida, la vemos en todos los países, ya no plantea un nuevo sistema económico más justo, ya no plantea la revolución del obrero, ya no plantea una justicia social como la conocíamos históricamente, lo que quiere son cuestiones morales o éticas, ¿no? Es cambiar la distribución de los eutanasia. Privilegios. Exacto. Exacto. Eso todo. Pero no, exacto, no es cambiar el sistema, sino quitar a unos para poner a otros, ¿no? Y eso lo estamos viendo a lo largo de toda Europa. Hemos dicho Hungría, ahora mismo creo que es el último reducto que queda de resistencia. Además, lo tiene tan bien montado que ya se habla ya de esa revolución conservadora que está llegando también incluso hasta América, ¿no? Ya han conseguido cerrar de alguna manera ese control de poder bajo un sistema democrático, y ya se puede hablar de un soft power húngaro hacia afuera, ¿no? Y ya está influyendo en el resto de Europa. En las últimas elecciones ya hay 3 bloques de derecha, con sus diferencias entre ellos, pero que cada vez son más y más y más fuertes, ¿no? No sé hasta qué punto podemos decir que nos podemos oponer a la Agenda 2030, porque recordemos que detrás de esa agenda hay un montón de dinero. Esto es un negocio, sí, claro, un negocio de muchísimo dinero, ¿no? Y si ya nos lo están promoviendo es porque el verdadero negocio ya está cerrado. A nosotros o a quien quiera sumarse le quedarán las migajas, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar frenar la aplicación en la medida de lo posible en tu país. Nosotros, obviamente, ahora mismo pues no estamos en el gobierno, pero hay que intentar concienciar a la población, como lo hemos estado hablando y lo que tú decías, de que nada tiene que ver el objetivo que te están diciendo con la aplicación del mismo, ¿no? Sí, no, totalmente. Y ahorita creo que vale la pena entrar a esta parte de las derechas y las ideologías, porque la gente habla mucho hoy de izquierda y derecha. La izquierda y la derecha va a depender mucho del contexto, depende mucho de dónde lo veas, dónde lo digas, dónde lo analices. Y esto que estamos incluso platicando, de que la izquierda ya fue tomada por el wokismo, ¿no? Yo lo veo mucho como pasamos de la opresión de lucha de clases, vamos a llamarle, a encontrar la parte de mi identidad que más me oprime y agarrarlo como mi bandera y estandarte para buscar, vamos a llamarle, un estatus. O sea, ahora yo me he fijado en esto, ya no hablan de las clases, ya no hablan de la justicia social, hablan de estoy oprimido por A, B, C y D. Entonces eso les genera un estatus automáticamente por tener todos esos niveles de opresión, güey. Entonces pareciera, vuelvo al punto, que lo que buscan es, ya se les olvidó lo otro y la izquierda peca y está enojado con el hecho de, ay, esto no era nuestra lucha es esta. Eso. Y yo creo que van a empezar a darse cuenta ahorita, por ejemplo, en México, a mí es algo que me da mucha risa, creo que van a empezar a verlo, cuando encuentren que pensaron que votaron por un gobierno de izquierda y empiecen a ver que votaron por una persona sumamente, sí, con ideales marxistas y comunistas, pero progresistas. Entonces vas a empezar a ver a mucha gente de la izquierda de a pie, que es leal a la izquierda antigua, o lo que sí era la izquierda. Y ya lo empecé a ver ayer cuando comuniqué que se abrió la Secretaría de la Mujer. Decían, cabrón, ¿cómo? No, padre, se te dijo como que... si no lo supieras. Exacto, ellos pensaban que estaban defendiendo un modelo de izquierda. Ahorita están viendo que es un modelo de izquierda, pero con la parte progresista. Y dicen, no, eso no me gusta. No, pero el problema es que eso lo votaste y te lo disfrazaron. Y tan te lo disfrazaron que es el mismo modelo para mí. Y ahorita me dices, ¿qué opinas? De un Trudeau, de un Macron, de otros que andan por ahí. Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, que por cierto muchos fueron becados por las mismas fundaciones. Esa es otra, que en alguna ocasión vi que todos ellos eran becados. Ahí está la clave, ¿no? Y no hemos hablado de la derecha woke, que también está.
es la falsa derecha, ¿no? A ver, eso es buen punto. A ver si quieres dime a ver, No, sí, es decir, que el sistema está promoviendo una sola cosa, ¿no? Hablamos de dos pilares, que es el género y el cambio climático. O sea, dos pilares principales en los que se apoya todo el sistema actualmente para intentar convencernos a nosotros de cómo tiene que ser el futuro, el día de mañana. Y eso es transversal a la izquierda-derecha sistémica, ¿no? Y digo sistémica porque lo que estamos viendo es que fuera de ese sistema o de lo que nos han hecho creer que era el único sistema posible, se están creando unas nuevas derechas y unas nuevas izquierdas. Y no digo la nueva izquierda como se refería Agustín Laje en su libro, ¿no? Sino nuevas izquierdas que entroncan con la anterior. Es decir, izquierdas no woke, izquierdas nacionales, que creen en la patria, que creen en la nación y que creen que tiene que haber hasta cierto punto una armonía, ¿no? Una familia normal, hombre-mujer, la de toda la vida, y una estabilidad económica para poder tener un futuro, ¿no? No le gusta esto. izquierdas conservadoras, vamos a Sí, llamarle. moralmente conservadoras. Y precisamente en Europa lo que estamos viendo es que los países más conservadores son las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Son las que estaban en la URSS, incluso Rusia. Y los que hemos caído del mundo actualmente más liberal somos los más progresistas, ¿no? Y luego tenemos a la nueva derecha, o se está creando esa nueva derecha, que también tiene un gran componente social. En España hablamos de la derecha socialista o derecha social, ¿no? Que quizás sea un remanente social de lo que era antes el franquismo, ¿no? De esa España católica, nacional, y que está ¿Sería pegando. Vox? Vox representa hay una facción en Vox que representa eso, pero no hay un partido en sí como tal, ¿no? Ok. Pero se están creando en el resto. O sea, hay una parte de la sociedad de derecha que ha dicho, ya está bien, estoy harto, necesito una alternativa. Se han alejado de esas falsas derechas, de sus cantos de sirena, y están deseando, y hay una gran oportunidad, ojo, aquí hay una oportunidad, también la hay en México, de que se haga ese partido, de alguna manera. Que quizá no sea tan transversal como nos interesa, pero es que esa derecha social, es decir, con conciencia social, de la justicia social tradicional en este punto desde de la Iglesia Católica o de las iglesias normales, entronca también con esa izquierda nacional. Sé que luego, pues quizá dentro de unos años, ¿no? La revolución es muy diferente de lo que plantea unos y otros, pero a día de hoy hay un trencho, hay una zona, hay una trinchera en la que pueden compartir y deben compartir, porque son gente que está fuera del sistema, que no cree en el sistema, pero que tiene muchos puntos en concreto. Igual que, por ejemplo, hasta cierto punto, musulmanes y judíos ortodoxos son aliados quizá en la lucha también contra la ideología de género y lo woke, ¿no? En Europa estamos viendo que, sobre todo los progresistas, se explota la cabeza entre si tienen que defender al colectivo LGTB o al Islam, ¿no? Entonces, cuando un Islam o grupos islamistas o musulmanes se defienden en contra de la ideología de género, se echan para atrás porque prefieren no tener problemas. En cambio, nosotros los cristianos, cuando lo hacemos, nos echan encima, nos insultan, nos atacan, nos queman las iglesias y encima dicen que eso es culpa nuestra, ¿no? Porque no estamos integrando o no somos suficientemente abiertos o de izquierdas, ¿no? O digamos liberales en ese punto de vista. O sea, que habiendo dicho esto, a ver, yo una vez, hace poco, me aventé un libro de Jalife, Alfredo Jalife aquí en México, y él hablaba de que la dicotomía izquierda-derecha ya no era funcional, ¿no? Él decía, yo veo más ahora un panorama globalistas contra nacionalistas, Exacto. Y soberanistas. es que ahí caben precisamente las izquierdas y derechas. Justo lo que hoy tan cajo con lo que estás diciendo, es la parte de donde entronca la izquierda, vamos a llamarle conservadora, por así decirlo, con el derecha, con justicia social, que pareciera más un yo soy nacionalista o sigo estas ideas globalistas. ¿Qué lo ve más hacia allá? ¿Tú coincides en ese punto o no necesariamente? Sí, lo que pasa que, bueno, o sea, obviamente, ¿no? Digamos globalismo y patriotismo, globalismo y nacionalismo. Sé que el nacionalismo aquí no sé, pero en Europa tiene bastantes tintes negativos, o al menos lo está intentando. Que de hecho lo menciona Carl Schwab, Charles Sí. en su libro. Dice, hay que llamarle... Sabe muy bien por qué atacan Exacto, eso. sí. Sabe muy bien por qué lo atacan. Lo están atacando para evitar que haya un resurgimiento del Estado-nación tradicional, ¿no? Pero obviamente quizás se pueda entender. Y entonces, claro, en ambos bloques están izquierdas y derechas. Está izquierda y derecha globalista, ¿no? Aquí en México tenéis el PAN y el PRI. En España tenemos el PSOE y el PP. En Alemania tienen la CDU y el Partido Socialista, etcétera, 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 ¿no? En Inglaterra tienen los laboristas y los torís. Es sistémico, ¿no? Por globalista podemos llamar que, si quieres, sistémico. Y luego tienes una izquierda y una derecha antisistema, o en este caso más nacionalista, que defiende pues, los estados-nación tradicionales, la soberanía en el pueblo, pero obviamente con sus diferencias morales o de planteamiento social, ¿no? La izquierda es más revolucionaria per se, más anticlases, la derecha quizá pueda plantear más una armonía entre clases, pero reduciendo las diferencias entre ambos.
bueno, y creo que puede servir para empezar a hablar de ello y sobre todo hacer pedagogía hacia afuera, ¿no? Hay Ok, mucha gente, lo hemos estado hablando antes fuera de cámara, que no entiende esto de qué está ocurriendo, ¿no? No consigo tener un ejemplo mental o visualizar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues quizá esto le pueda servir para sacar el esquema, porque esto es importante, ¿no? Hoy en día mucha gente, por considerarse de izquierda, es incapaz o no comprende o no lee a gente de derechas para saber lo que piensa, y mucha gente de derechas al revés. Aunque, curiosamente, somos los de derecha los que más comprendemos y entendemos la forma de pensar de la de izquierda. acuerdo. También porque nos leemos infinitamente mucho más a sus autores que ellos a los nuestros, ¿no? Me estoy posicionando en este momento en la derecha, pero cualquiera que me conozcas más allá de una entrevista sabe que yo siempre digo, yo tengo mucho de izquierda y mucho de derecha. Quizás socialmente soy más incluso de extrema izquierda, pero a nivel nacional soy de extrema derecha. Lo digo simplificando un poco términos, ¿no? Creo que el Estado está para ayudar, pero eso no implica que el Estado tenga que ser mastodóntico, ni Mi putrefacto, papá. ni que haya, exacto, ni papá, pero tiene que haber un Estado, ¿no? Sobre todo para nosotros los hispanos. Entendemos que pues, el Estado-nación viene de la corona, en fin, tenemos una historia, ¿no? Las reales academias, todo lo que vemos prácticamente al principio se fundó por la corona, un Estado protector, ¿no? Paternalista, pero no, hasta cierto punto, alguien que te dé todo, ¿no? Eso es cierto que ha degenerado en muchos países de los nuestros, de los hispanos, en los que la gente quiere la subvención, la ayuda estatal y haya menos libertad. Pero por otro lado, tampoco podemos pensar que el mercado por sí es malo, Sí, etcétera, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Pero tampoco hay mucha derecha que dice, no, es que la derecha tiene que ser liberal o no será. Bueno, ojo, porque mucha gente, yo siempre pregunto, ¿acaso una empresa es mejor que un Estado? ¿Por qué? ¿Bill Gates está mirando por el bien común? ¿Soros está mirando por el bien común? No sé, el de Rockefellers en Rockefeller compañía. mira por el bien común, BlackRock mira por el bien común. Sí, sí. Ojo con esto, ¿no? No podemos caer en esa falsa dicotomía entre Estado y mercado, que es la falsa dicotomía entre izquierda y derecha, que le sirve para muchos para hacer un muro entre ciudadanos, hacer un muro entre personas y lo que decíamos al inicio de la entrevista, enfrentarnos para crear un El caos dividir y de ahí un nuevo vencerás. orden, ¿no? Ahora, esto de se tiene que ser si no, lo he escuchado muchas veces e incluso creo que podría apoyar mucho esta plática a mucha gente que hablas de derecha en México y la gente piensa en el PAN. Es todo lo que piensan. Sí, Ah, es que soy de derecha. PAN, priista. Para empezar, el PAN y el PRI son más globalistas que la chingada, ¿no? exacto. Y hubieran hecho exactamente lo mismo que está haciendo Morena hoy, con el secretario de la mujer y todo eso de onda. Es lo Lo mismo. mismo. Incluso yo les decía, la candidata del PAN fue una persona que dijo ser trotskista y leninista y y apoyar el feminismo y la ideología de género y todo eso. Y dices, a ver, en la cabeza, vamos a llamarle normal de que era derecha, no cabe todo eso. Vamos a llamar el concepto tradicional. Ujú. Entonces yo por eso digo, quítense la idea de que la derecha es el PRI y el PAN. La derecha es una corriente, vamos a llamarla ideológica, que incluye ciertas cosas, que no necesariamente es la dueña de un partido o un partido es dueña de esa corriente ideológica. Le dije, ojo, la derecha también hay que tener claro qué es. Para ti, si tuvieras que mencionar en 3, 4 puntos qué es ser de derecha, ¿qué dirías? Obviamente ha habido una modificación, ¿no? En nuestras sociedades quizás seculares sea más complicado. 3 puntos sería Dios, patria y familia. Ah, y por Dios no me refiero a que hay una obligación o una presencia constante de Dios en la vía pública, sino entender a Dios como, o, digamos, unos valores superiores a los que tener referencia, ¿no? Al igual que, por ejemplo, María y José para los cristianos es un ejemplo de familia, Ujú. ¿no? Hombre y mujer, etcétera, etcétera. Son valores que nos han funcionado, que sirven. Llámalo Dios, llámalo X, me da igual, ¿no? Pero ya solo el hecho de que reconozcamos que existe algo superior a nosotros, yo creo que ayuda mucho a que una sociedad se conforme para un bien común, ¿no? Para elevarnos hacia un futuro mejor. Y no estoy hablando de un progresismo, la creencia falsa de un progreso constante, ¿no? Patria, en el sentido, como decía Miguel de Unamuno, que la única solidaridad posible es dentro de una patria. Patria en el sentido de proyecto común de gente que ya no está, de los que estamos y de los que están por venir. Familia como estructura fundamental de la sociedad. Hombre y mujer que generen un núcleo de convivencia, de bienestar, para que el futuro, los nuevos niños, las nuevas generaciones, tengan capacidades y desarrollos sanos para que aporten a la polis, ¿no? A la polis en el sentido clásico de la palabra.
La polis, la ciudad. Nosotros somos ciudadanos. Debemos ganarnos el derecho a sentirnos y ser ciudadanos. Es decir, Ujú. queremos y debemos participar en la política para el bien común, no por nuestro interés. Y el cuarto, en este caso, es también, hasta cierto punto, unos valores morales, o como queremos verlos, de respeto al adversario, ¿no? A mí me gusta mucho, he hecho siempre artes marciales, y me gusta esa mentalidad de reconocer al adversario, incluso siendo mi enemigo, ¿no? De respetar al adversario, de no caer en esa, a veces la izquierda cae en esa demonización, deshumanización del adversario, y a mí eso me genera bastante rechazo. Son cuatro que te he dicho. Si queremos hablar de mercado, no soy muy derecha de mercado, no, el economicismo me trae de cabeza, me lleva a los demonios, pero sí que es cierto que tiene que mezclarse quizá a día de hoy, pero siempre poniendo la economía al servicio de la sociedad, al servicio del ciudadano y no al revés, ¿no? Creo que la derecha ha degenerado en una especie de libertarismo o una especie de libre mercado total en el que el ciudadano ha sido absorbido por la empresa, en el que la economía es la que marca el paso y no al revés, ¿no? Si nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua, una de las acepciones de globalización, indica precisamente el punto 4, si no me equivoco, que es que la economía ya rige por encima de los propios sistemas de gobierno, ¿no? Por lo tanto, ya te están reconociendo que hay una parte de nuestra soberanía que ha desaparecido. Y yo creo que ahí tiene que haber una economía mixta, hasta cierto punto, una compenetración real entre gobierno público y gobierno privado. O sea, tú también crees, yo coincido en este punto, yo estoy en contra, yo he visto mucho que la derecha ya habla mucho del anarquismo capitalista, vamos a llamarle, ¿no? El Anarcoliberales, sí. narcoliberal, Bueno, vamos, capitalistas, perdón, sí. Sí, anarcocapitalistas. sí, sí, uf. No, hay que muerta el Estado y que cero Estado. Yo digo, a ver, Padre Santo, perdóname, pero creo que sí hay algo que tiene que permanecer del Estado. No es para que me dirija, me coercione, me diga qué puedo decir. No, hay libertades que no son negociables para mí, pero sí tiene que haber un orden, una estructura y algo que Exacto. ayude a distribuir. Ahora, yo no estoy peleado con una economía, como tú bien dices, que sí, de mercado, pero también estatal, en donde el Estado pueda, como en los países nórdicos, jugar Exacto. y Es que generar debe hacerlo. riqueza, ¿no? Justo ya. Y ahora, yo sí soy creyente de que yo soy parte de no este anarcocapitalismo, pero yo creo que el libre mercado es necesario. Hay regulaciones que se tienen que hacer porque los que se están comiendo el pastel pues, son los mismos de siempre y haces más rico a los mismos y no dejas crecer a las pequeñas y medianas empresas que son las que eventualmente le dan trabajo a la gente, le dan ingreso a la gente y ayudan a salir de donde están a la gente. Para mí la clase media tendría que ser el choncho y la base de una sociedad, vamos a llamarle, o sea, que tenemos que ser más grande la clase media, y yo creo que hoy la derecha no lo está viendo así, lo dicen así, pero Y tampoco, ¿eh? ¿tú crees que no? No creo que lo hizo. O sea, cuando, por ejemplo, Milei, con todos los respetos para que nadie me entienda, habla de que el Estado es el enemigo y la justicia social es un cáncer, Ajá. Wow, wow. Es que yo porque, no. claro, o sea, el Estado no es malo de por sí. El problema es quién controla el Estado. Que se habla del Estado como ese Estado de Leviatán, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? De es que el Estado, el Estado. El Estado son personas. El Estado son instituciones creadas para un gobierno. Claro. Si eliminas eso, es la anarquía, es el caos, en donde el pez más grande se comerá al chico. Repito, ¿acaso tú crees que, lo que sé, Rockefeller en su momento, cuando le obligaba el Estado a romper su monopolio, ¿acaso estaba cediendo el monopolio? No, fue el Estado el que le dijo, rómpete. Claro. Obviamente después hizo la 314, como decimos en España, se rompió creo que en 32 empresas y en todas había un Rockefeller en el Consejo Ejecutivo. Pero creo que tiene que haber una armonía. Y parte de este gran globalismo, lo estamos hablando, es que las empresas ya están por encima de los estados. Es una perversión del sistema clásico. Yo creo que jamás en la historia debería haber pasado una empresa por encima de un estado. Porque entonces, ¿dónde están nuestros derechos? Si todo se puede comprar, ¿no? Por te hablaba de la economía mixta, ¿no? Francia utiliza una economía mixta. Tiene empresas estratégicas nacionales que son intocables, principalmente de defensa, que sirven para que Francia tenga una influencia, un poder blando también en el resto del mundo. Podemos hablar de tres clases de empresas. Las champions internacionales, ¿no? Las grandes empresas multinacionales que tiene un país, otras empresas competentes en el plano internacional y luego las empresas que dan servicio a nivel nacional. Pero es que esas tres primero tienen que estar compenetradas y terceros tienen que ser armonía o tiene que haber una armonía con el Estado a nivel estratégico para la nación. Esto lo entienden los rusos, lo entienden los chinos, lo entiende Hungría, por ejemplo. Orbán habla muchas veces de ello. El problema es que en los estados postnacionales, como los nuestros, es ya la empresa
sálvese quien pueda. O sea, vamos a Cada hablarlo, vez más grande. BlackRock y Vanguard siendo las principales titireteras de Occidente, podríamos decirlo. Y del mundo entero también. Del mundo entero. Y esa parte de ellos, o sea, esta relación con estos fondos de inversión, ¿cuál es la diferencia entre Occidente y Rusia y China en cuanto a la relación que tienen con estos hilos corporativos? Pongamos el ejemplo sobre todo de China. China entra en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en 2001, apadrinado por Estados Unidos. China aprende de Occidente y lo perfecciona. Y ojo, no estoy diciendo que China sea mejor ni que el sistema chino es el que tenemos que tener, no. Estoy diciendo que China aprende. China tiene una ventaja respecto a nosotros y es que no es una democracia. Es decir, no depende de su futuro de cada 4 años si votas a un chingón o a otro, ¿no? Ellos tienen un plan, ¿no? Y de hecho el plan es 2049. Es un plan fijado de 100 años desde 1949, desde la Revolución China. Y están para llegar ahí. Hay cambios en el gobierno, el Partido Chino Comunista Chino no es tan estático como algunos piensan, es muy dinámico, unos entran, otros salen, cambios de técnica, cambios de estrategia, pero el objetivo es el mismo. Y China aprende de Estados Unidos, porque mucha gente piensa, no, es que Estados Unidos es un país liberal. No, señor. Los dirigentes no son demócratas. De hecho, no, es que el liberalismo no existe. Es como el anarcocapitalismo. El liberalismo solo existe en el papel. Cuando alguien me dice, no, el libre mercado, ¿qué libre mercado, muchacho? Sí, siempre todas las guerras primero es para romper mercados de otros e imponer tus productos. Luego los compras. Los ingleses hicieron aquí en América para romper el imperio español para vender sus productos. Lo hicieron en China con las guerras del opio. Lo hicieron en Hong Kong, lo hicieron en la India. Eso es un imperio colonial, ¿no? Donde yo te fuerzo a romper tu mercado para venderte los míos. Sin mezcla ni nada, ¿no? Esos son los ingleses y han sido los americanos. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, es lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido. Ahora, China aprende. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Acaso Apple, Microsoft, Google, yo qué sé, Elon Musk serían quienes son de la noche a la mañana si no hubiera apoyo estatal? Ni de coña. Algunos hablan de fondos de inversión controlados por la CIA en los que pues, se dedican a dar ciertas inversiones a empresas que consideran estratégicas para el interés del Estado y favorecer su desarrollo. A día de hoy, por ley, están obligadas todas las empresas norteamericanas a ceder sus datos al Estado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, todas estas batallitas que vemos, no, es que Apple se niega a dar sus datos a no sé qué, al Estado para defender a un usuario, nada, eso es pura narrativa, ¿no? Están obligados por ley a darlo. Por lo tanto, hoy vemos cómo el Estado se está aprovechando o está en compenetración total con estas ciertas empresas que son estratégicas para el dominio de Estados Unidos a nivel global. Porque estas empresas generan una inteligencia que ninguna otra empresa ni ningún otro estado del mundo tiene. ¿De acuerdo? O sea, son miles de millones de gente que tiene perfiles en Facebook, cuentas en Google. O sea, tienen acceso a todo. Saben todo del mundo. China aprende, pero lo que pasa es que China en este caso es menos hipócrita, o al menos su gobierno o su sistema de gobierno es menos hipócrita y dice, yo directamente participo de las empresas estratégicas. Huawei, ¿de acuerdo? Todas las chinas, importancia. Las armadoras de coches. Todas las empresas internacionales chinas estratégicas, las grandes, las champions, el Estado las controla absolutamente. Es estrategia de control. China aprende de Estados Unidos. Y si China se está comiendo gran parte del pastel del mundo, es precisamente por entender el modus operandi de Estados Unidos y mejorarlo. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Estados Unidos? Y lo estamos viendo, ¿no? Esa decadencia quizá del imperio estadounidense. Y es precisamente la promoción de todo lo woke como política de Estado, que está haciendo que muchos otros países estén dando la espalda. Y ahí es la fortaleza que tienen en este momento, y están aprovechando, los rusos y los chinos. Porque ellos ofrecen iguales o mejores acuerdos comerciales, te desarrollan ciertas partes, por ejemplo, en África, carreteras, hospitales, escuelas, y además te dicen, no te preocupes, no me voy a meter en tu política interna. Me da igual si eres una dictadura, me da igual si eres una democracia, yo solo quiero negocio. Business. Business is business. Y mucha gente se está yendo con ellos, hablamos del ejemplo de los BRICS, ¿no? Están siendo un polo más atractivo y Occidente está sufriendo. Repito, no solo por el cambio climático, sino por todo lo woke. ¿Cómo es posible que tú vayas a querer invertir a un país africano y además le digas, no, si quiero que apruebes leyes de aborto, eutanasia, género, etcétera, etcétera, etcétera? Te van a decir, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién se cree? Y ese ha sido el problema de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, de todo Occidente. Y nosotros estamos en ese Occidente, ¿eh? Eso que dices, una vez me tocó ver un video de un país africano, creo que fue, no me acuerdo si era Níger o Burkina Faso. Uno de los dirigentes dijo eso. Aquí en no sé qué año Obama vino
Y nos dijo que teníamos que aceptar sí o sí estas 4 o 5 políticas que Exacto. incluían el aborto y el matrimonio igualitario y otras 2, si no nos iban a quitar el apoyo de la Unión Europea que teníamos o de la OTAN o no sé qué más. Y es un poco lo que estás diciendo entonces, que es como te coerciono a seguir mi agenda, a seguir mis líneas de principios, de narrativa, de valores. Y eso está buenísimo porque entonces China y Rusia están haciendo lo mismo, pero sin, vamos a llamarle, intervenir y llevar la democracia a todos lados, como ellos le dicen, ¿no? Claro, en algunos puntos intervienen y, por ejemplo, recientemente ha habido varios golpes de Estado en África, en la parte francófona, obviamente para, bueno, pues moverle un poco el suelo bajo los pies a ciertos países europeos por todo el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, a mí, Rusia dice, a mí si me estás apoyando a los ucranianos con inteligencia o armamento, pues te voy a mover yo las piezas en otro lugar, ¿no? Para desestabilizarte en otro lugar. Exacto, ¿no? Y es que esto es la clave, ¿no? Y es quizá también uno de los puntos más importantes o por los que machaco mucho en esta gira con la geopolítica en el mundo cambiante, ¿no? Y es que el tablero ya no es solo local ni nacional, el tablero es internacional. Y si la gente no entiende que lo que estamos viviendo aquí es un efecto, quizá una consecuencia de algo que ha pasado en China, en Rusia o en Asia Central, será muy difícil comprender el mundo al que estamos yendo, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, mucha gente piensa que izquierdas y derechas son solo cuestiones ideológicas, ¿no? Si hay una injerencia en México o en Europa con esta serie de ideas es porque se buscan unas consecuencias muy concretas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la atomización, de la destrucción de las identidades nacionales, de la estabilización social, la inmigración como parte de esta guerra híbrida, ¿no? Y ahí es donde entra en juego también gran parte de esta inmigración que estamos viendo a nivel global. Se utiliza como un arma, ¿no? Los rusos, ahora están, la Unión Europea empieza, es que los rusos están utilizando la inmigración para destabilizar Europa. Perdona, es que ellos no son tontos, están viendo que tú estás dispuesto a suicidarte y simplemente te están ayudando. Sí, te ayudan a decir, ¿quieres eso? Vamos. No te preocupes. Entonces, es problema tuyo que has favorecido que haya esta inmigración. Ellos simplemente te están dando una palmadita en la espalda para que continúes. Como decimos en España, ¿no? A puente de plata, enemigo que huye. No, pero el enemigo que huye a puente de plata. Es decir, si el enemigo está cometiendo un error, déjale que lo haga, ¿no? Sí, vi un dirigente iraní, creo que era otro dirigente de Yemen, no me acuerdo quién es. Eran 2 dirigentes, uno creo que sí era iraní. El que decía, Occidente se está llevando a dijo palabras, dijo, todo lo que nosotros tendríamos encerrado en prisiones, Exactamente. todo lo que nosotros ya hubiéramos sentenciado, se está llevando a la basura de Medio Oriente y lo está, Y no solo de Medio Oriente, ¿eh? bueno, de ahí África también, pero en general, pero lo que dicen es, ellos le están abriendo la puerta a todo lo que nosotros ya hubiéramos juzgado o ya hubiéramos encerrado. Marruecos envía unos cuantos, miles, cada vez que hace una excarcelación masiva. Los saca de las cárceles para evitar una presión carcelaria. Una presión, no me refiero a prisión, presión de, ¿no? De a nivel de... Sí, de que se... Exacto, que no dan abasto y los envían a España. Abren fronteras, te llegan de 500, 700, 1000, 1200, 2000 y luego encima ellos chantajean diciendo, ¿quieres que cierre el flujo? Dame dinerito. Llega a España, ¡pum! Miles de millones de euros. La Unión Europea, otros miles de millones de euros. Pero justo lo que se me hace más exótico y raro es cuando van cruzando de Marruecos hacia España, hay ONGs con barquitos. Sí. Llevándolos hacia Les llamo los Uber marítimos. Pero esos son parte de quién, ¿de la ONU? Son de los 5 puntos que he comentado al principio, son parte de asociaciones, ONGs, fundaciones, financiadas entre todos por George Soros. Soros dio hace unos cuantos años 500 millones a estas fundaciones y que se dedican a, realmente, incluso se les ha denunciado por tráfico de personas. Porque una cosa es un rescate en tus aguas, ¿de acuerdo? O sea, Sí. oye, si llega un cayuco y de repente se hunde y tienes a 100 personas, en tus aguas, pues obviamente hay que ir a rescatarlas, ¿no? Eso nadie lo discute. Pero inmediatamente después, si son ilegales, hay que deportarlos. Punto número 2, que mucha gente no dice. Ahora, lo que está ocurriendo es que estos barquitos, nodrizas, algunos de ellos, van hasta apenas 6 o 7 leguas marítimas de las costas de otro país, quedan con los traficantes de personas de ese país que salen en un bote, hacen el tránsito y se vuelven. Al africano le acaban de cobrar un ticket que cuesta entre 6.000 y 7.000 euros. O sea, a mí me costaría pagar ese ticket trabajando con lo que trabajo, o sea, con lo que gano, un ciudadano común apenas lo puede pagar, pero hay gente que le paga. ¿Quién está pagando a estas personas los 6.000, 7.000 euros? ¿Un africano se puede permitir 6.000, 7.000 euros? Quizá, si se lo puede permitir, quizá no sea tan pobre como algunos nos dicen, y si no se lo puede permitir, ¿quién se lo está pagando? Pero entonces luego vemos cómo esas ONGs están en una connivencia absoluta con traficantes de personas. Y esto la Unión Europea lo sabe. Tenemos un sistema que es Frontex, que supuestamente sirve para proteger la frontera exterior de la Unión Europea, entre ellas la de española, que somos borde exterior.
y no pasa absolutamente nada. Cada año siguen llegando más y más y más y más cayucos. Nuestro presidente Pedro Sánchez ahora mismo está de gira por países como Mauritania y Gambia, diciendo que va a hacer acuerdos de nacionalización masiva, de regularización masiva a cientos de miles de inmigrantes. Es decir, estás provocando un suicidio social, cultural, político de tu país, en este caso España, con acuerdos que solo a ellos les interesa, solo exclusivamente a ellos. Obviamente un país pobre dice, a mí si me quitas 1 millón de personas, me quitas 1/4 de 1 millón de personas, es una presión que me reduces en mi olla. Por lo tanto, yo encantado. Ahora, te encargas tú de ellos, ¿eh? ¿Qué gana Pedro Sánchez? No es Pedro Sánchez no es tanto el que gana, Pedro Sánchez sirve Sirve a un... a los intereses de arriba, ¿no? La inmigración obviamente tiene varias intenciones. Primero es una desestabilización, como lo hemos hablado. Segundo es mano de obra barata, la nueva esclavitud. Y tercero son votantes. El día de mañana, pues obviamente a quién vas a votar, ¿no? A quién te ha traído, a quién te está pagando la paguita, ¿no? Pero eso de que son votantes, ellos están tomando, vamos a llamarle el partido, vamos a llamarle esta gente que manipula estos partidos políticos. Está considerando el factor riesgo que equivale que en algún punto pueden ser califatos los que estén gobernando ciertos países y ya pasen a perder el control incluso de sus países. O no se considera como parte del riesgo. O sea, o hasta qué punto están Tontos, poniendo una regla o límite para que no pueda suceder ellos eso. no ponen ninguna regla. Tontos no son. Como en Israel, que sí sucede así, ¿verdad? Exacto. Ahorita entramos a eso. Eso sí, eso. La inmigración es masiva, está estupenda si va a Occidente, pero si va a Israel no es buena, ¿no? Hay que favorecer la inmigración judía. Ojo, ojalá fuéramos como Israel, sí. Ojalá nos dejaran ser como Israel, ¿no? Un Es que estado. en Israel nunca va a poder haber una mayoría que los destrone. No, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? no, simplemente es un país etnorreligioso, y por etnorreligioso me refiero de etnia judía, o sea, obviamente hay judíos africanos, negros, ¿no? Pero se favorece eso. Hablaba con un judío hace unos años en el que decía, ¿de qué coño, con perdón, de qué coño se quejan los árabes judíos o los árabes israelíes si viven mejor que en cualquier país de mierda a su alrededor, ¿no? Pero incluso ellos lo reconocían como ciudadanos de segunda. Conozco también empresarios que han trabajado allí, en, por ejemplo, casos de emergencia, cuando hacen un simulacro, las máscaras son para los judíos, no para los goyim, ¿no? A los no judíos, ¿no? En fin, son estas cosas en las que mucha gente dice, oye, serán raros o no, pero ojalá muchos países nuestros se fueran como ellos. Y para que nadie me malentienda, por si alguien anti-israelí lo está escuchando, ¿no? Repito, países no religiosos, empresas punteras, tecnológicas, militares, de todo tipo. Un ejército fuertísimo, con una natalidad súper alta. Es de las más altas de Occidente. Creo que tienen casi 3 o más de 3 hijos por mujer. Una inteligencia. Es una inteligencia militar y, bueno, de servicio de inteligencia, el Mossad, es espectacular. Y luego, sobre todo, una fuerza de voluntad, de defensa de la unidad y de su identidad, ¿no? Me gusta llamarles la Esparta del siglo XXI. Ellos saben por qué luchan y saben por qué mueren. El resto de Occidente creo que está dejando eso de lado, ¿no? La inmigración es parte de eso. O sea, tú cuando metes en un cuerpo social millones de personas de otra cultura, no estás integrando a nadie. Estás creando guetos culturales. Claro. Y por lo tanto la unidad nacional desaparece. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una guerra. Yo voy a ir a luchar contra Marruecos, o sea, yo encantado de ir a luchar contra Marruecos, pero yo voy a ir a luchar contra Marruecos ¿para qué? ¿Para morir por Dios, por la patria, por la familia? ¿O para morir por el lobby LGTB, el lobby feminista, el lobby climático, por Pedro Sánchez, por los socialistas traidores, por los traidores separatistas, por los inmigrantes que no dan un duro por mí? ¿Por quién voy a morir? ¿Voy a morir para que después, encima de nuestras cenizas, se implante un califato, por ejemplo? La gente que fue a morir en el día D, en el desembarco de Normandía, estadounidenses, británicos y canadienses y otros países, ¿habrían muerto si hubieran visto actualmente en qué se han convertido sus países? Creo que son dudas que nos tenemos que plantear, ¿no? Y eso es un problema, porque, repito, han matado de facto la unidad nacional. Han matado de facto el espíritu nacional. ¿Por qué vamos a luchar ya? Es muy complicado, es realmente complicado. Ahorita que dices eso, me acordé de un libro que estaba leyendo en donde decían que el wokeista toma estas partes relevantes de tu identidad para hacer show y todo. Que Hillary Clinton en algún momento festejó el hecho de que Meloni quedara en Italia, siendo la primera mujer y que le chingada. Y justamente todos decían, ve, esa es una narrativa wokeista, porque te estás enfocando en el hecho de que es la mujer, que es la primera presidenta, pero no te enfocas en que ella es la más cercana, no digo que sea, pero es la más cercana a tener una ideología de la derecha antigua italiana, ¿no?
Entonces tú dices, al mismo tiempo que eres woke, no entiendes que estás apoyando y aplaudiendo que esté una mujer, pero con una ideología que no es la tuya, pero sin embargo pones por encima el que es mujer y no la ideología. Y ese es el problema de los wokeistas, como que no se dan cuenta y es donde chocan todas sus Quizá lo podemos incongruencias. aprovechar en nuestro favor, ¿no? Es que es lo que la derecha ha Si, estado por ejemplo, aprovechando muy bien. En España, si nos tenemos que hacer todos mujeres, hagámonos Es que mujeres. justo las incongruencias en donde la gente está. Ahí está el tema, exacto, la ahí está. hipocresía del sistema. Hay que aprovechar, ¿no? Como decía Julius Evola en Cabalgar al Tigre, ¿no? Que decía, si tú te enfrentas a un tigre de frente, estás muerto. Lo que hay que hacer es cabalgar al tigre. ¿Eso qué significa? ¿No? Cabalgar las contradicciones del sistema, utilizarlas en tu beneficio, ¿no? Como periodista es fácil, pues en este caso a nivel de información, ¿no? Traducir las informaciones falsas, las hipocresías, sacar a relucir los puntos débiles, ¿no? Obviamente la puesta en práctica es complicada. Decías antes lo del tema de la inmigración, a dónde vamos con el Islam, ¿no? El Islam tiene una parte positiva, en este caso podemos decir que quizás sea esa parte conservadora para frenar todo el tema de lo woke, pero claro, estás alimentando a la bestia, ¿no? Con esto no quiere decir que el problema sea el Islam. A mí el Islam en países islámicos me parece muy bien. El problema es que estás islamizando un país cristiano o antiguamente cristiano, ¿no? Y no solo está pasando en Europa, también está pasando en América. Y va a pasar en América cuanto más y más y más metáis. Repito también, esa perversión del sistema democrático. ¿Cuál es la línea roja para la pervivencia de un Estado con un sistema democrático? ¿Puede pervivir nuestros estados democráticos con el Islam? Mediante un sistema democrático cuando haya lo que planteaba Houellebecq en su libro Sumisión, ¿no? Si mediante el sistema democrático, simplemente por una propia lógica demográfica, hay un momento en el que hay un partido islamista y gana, ¿qué hacemos? Como lo han votado, hay que avanzar hacia un sistema islamista. ¿Va a haber una conversión forzosa? Yo soy hombre, tú eres hombre. Nos podemos convertir o pagar la multita por mantenernos cristianos, pero las mujeres, los gays, los trans, todos van a ir al hoyo. O sea, los yihadistas tienen clara su objetivo, tienen claro su objetivo. Ese es el tema. Ellos saben por qué luchan. Nos han declarado una guerra, no solo ellos, más gente. ¿Tú crees? La izquierda nos ha declarado también una guerra. La guerra existe, nos han declarado una guerra. El problema es que en la derecha, esta derecha que hemos hablado muy amplia, todavía no entiende que, aunque tú no quieras una guerra, si te han declarado una guerra, estás en guerra. ¿Tú crees que el judío es el primer paso antes de atacar al cristiano? No. Lo que arde en Europa son las iglesias, no las sinagogas. Es cierto que Israel está donde está, no es una punta de flecha de intereses estadounidenses principalmente. Y obviamente ellos se venden como, no, nos tenéis que apoyar porque si no frenamos esto aquí, antes o después os vendrá, ¿no? Puede tener algo. Esa narrativa es más... Esa narrativa es completamente... No, es de Israel, ¿no? Okay. Cuando va por Occidente pidiendo ayuda, la narrativa es esa, ¿no? Es decir, si no nos ayudan, van por ustedes. Exacto. O sea, nosotros primero somos el primer freno, ¿no? Como, yo qué sé, pues, películas de los zombies, ¿no? O sea, somos la primera trinchera y si nos rebasan, todo el mundo está perdido. Tiene una parte de lógica, pero también hay que preguntarse por qué pasa eso, ¿no? Pero también es cierto que no es solo eso, ¿no? Porque a quien están matando es cierto que de vez en cuando hay algún ataque a un judío, pero principalmente somos los cristianos, ¿no? Como cristianos somos el colectivo religioso que más es atacado en el mundo todos los años, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, a raíz de la guerra de Israel-Hamás del 7 de octubre del año pasado, empezaron a preocuparse con todo el tema del auge del antisemitismo y la islamofobia, ¿no? Que, por cierto, bueno, el antisemitismo es un término que creo que no es exacto, ¿no? O sea, porque los árabes también son semitas, pero bueno, se ha asimilado al tema antijudaísmo, ¿no? Entonces dice, no, es que estamos preocupados por el auge de la islamofobia y el antisemitismo. Esto fue en una rueda de prensa en el Consejo. Yo pues me acerqué y dije, bueno, esto está muy bien, pero primero nadie nos explica por qué es este auge. Decís que es por la guerra, pero ¿quién está atacando a quién? ¿Los blancos europeos, cristianos, nos hemos puesto de repente a pegar a musulmanes o a judíos? ¿O es que es un odio entre ellos y está creciendo y encima la culpa es nuestra? Eso primero. Y segundo dije, y aparte, ¿dónde está aquí la preocupación por el cristianismo? No hay una defensa del cristianismo. No hay una sola ley contra el anticristianismo. No existe una sola ley, pero no paran de aprobarse leyes contra el antisemitismo y contra la islamofobia. ¿Por qué? Creo que volvemos a hablar de las causas y consecuencias, ¿no? A través de las consecuencias quizá entendamos las causas. Quizás que no interese que haya una ley de defensa del cristianismo. Es que sí, ¿no? Quizá lo que interesa es que ardan las iglesias para poder crear otras cosas. De hecho, me lo decían cuando fue más banal el tema, pero la parte de los Juegos Olímpicos de París, ahorita que fue la apertura. Por ejemplo. Yo dije,
Me dijeron, pues que ¿por qué al cristiano? Le dije, hazte las preguntas correctas, güey. Dije, no van a atacar a una élite poderosa que, by the way, tiene control sobre ciertos Sistemas. sistemas. Tampoco van a tocar al musulmán, güey, porque tocas a Mohammed y Bueno, París arde en 15 minutos. exacto. O sea, París ardía en 15 minutos si hubieran hecho una burla al grado de que caricaturas tipo South Park tuvieron que bajar el episodio donde hablan de Mohammed pero tienen como 10 hablando de Jesucristo. ¿Me explico? O sea, es como un poquito el tema. Yo lo he dicho y me dicen, eres un ridículo, aleluyo y católico llorón. Y ahora resulta, le dije, es que una cosa es que no quieres ver la realidad. La religión más perseguida hoy para mí es el cristianismo. Totalmente. Y yo siento que hay una gran culpa, lo digo siempre, del creyente cristiano Sí. por poner siempre la otra mejilla, güey. O sea, eso es lo que yo siempre les digo. Ustedes les ponen otra vez la otra mejilla y están permitiendo que hablen mal de su creencia, que hablen mal de su fe, que se burlen de su fe. Hoy en México la gente le da vergüenza decir que es creyente, le da vergüenza decir que es de derecha, le da vergüenza decir que es conservador. Yo les pregunto, oye, dilo. Ahí me dicen, yo soy de derecha, yo soy conservador. La derecha todavía la mantengo todavía, se me hace... Está en cuarentena. Es que se me hace muy complicado aferrarme a decir que soy de derecha. Exacto, a mí me pasa igual. Cuando tengo, como tú bien dices, muchos puntos de izquierda y al mismo tiempo te platicaba antes de entrar al podcast que no me encanta o eres religioso y promueves la religión como bandera principal o no eres derecha, porque he escuchado quien lo dice así. He escuchado quien dice que si no eres pro vida al 100% no puedes ser de derecha. He escuchado que dicen que si no eres liberal no puedes ser de derecha. O sea, hay muchos peros, y es donde yo creo que mucha gente se pierde y termina de decir, no, es que yo sí. O sea, incluso me ha tocado gente del LGBT que me dice, yo tengo, Hay gays conservadores. te dice, yo soy gay, ¿Sí? pero yo odio el woke, yo odio el movimiento Incluso y el dice, lobby yo por LGBT. ser gay no debería tener hijos, Claro. incluso no me debería casar, porque reconozco la importancia de la institución de la familia. Ellos me han dicho eso, incluso me dicen, yo creo en la iglesia, yo creo en Dios, vamos a suponer, ¿no? Yo entiendo que hay una línea ahí Sí. pero hay gente que dice, pero no puedo decir que soy de derecha porque no, me dicen no, Sí, me cortan. me cortan la cabeza ahí. Entonces, digo, ¿cómo luchar con eso? O sea, porque entonces la derecha es sí, a excepción de que absorbas toda esta cajita de ideas, o entonces se puede ser derecha jugando con los conceptos. Claro, un poco lo que hemos mencionado antes, poniendo en boca de lo que Agustín y Nicolás Márquez han hablado en otras ocasiones, ¿no? O sea, creo que tiene que empezar a haber una unión más allá de las diferencias.